Mi nombre es Eduardo Silva. Tengo 62 años. Y durante 3 años mi nuera Florencia vino a mi casa llorando cada mes diciéndome, «Sin tu ayuda no comemos. Los chicos van a pasar hambre». Yo, como cualquier abuelo que ama a sus nietos, le daba dinero sin hacer preguntas. Pero lo que descubrí después me dejó helado y me enseñó que la manipulación puede venir de donde menos uno se lo espera. Todo empezó hace 4 años, cuando mi hijo Gabriel se casó con Florencia. Él tenía 32 años y trabajaba como técnico en refrigeración. Ella tenía 28. Había estudiado diseño gráfico, pero según decía, no conseguía trabajo en su área. Se conocieron en una fiesta de Año Nuevo y a los 8 meses ya estaban casados. Gabriel era mi único hijo. Mi esposa Carmen había muerto cuando él tenía 15 años y desde entonces fuimos solo él y yo. Lo crié trabajando doble turno en la fábrica metalúrgica, donde estuve empleado durante 35 años. Gabriel había sido un buen hijo, responsable, trabajador, nunca me había dado problemas serios. Cuando conoció a Florencia, me pareció una chica simpática. Era bonita, hablaba bien, parecía querer genuinamente a Gabriel. En la boda, que fue pequeña pero linda, ella me abrazó y me dijo, «Eduardo, ahora tenés una hija que te va a querer como a un papá». Me emocioné porque después de tantos años viviendo solo, la idea de tener una familia más grande me llenaba de alegría. Los primeros meses del matrimonio todo parecía ir bien. Gabriel seguía viniendo a visitarme los domingos, a veces con Florencia, a veces solo. Ella siempre era muy cariñosa conmigo, me preguntaba por mi salud, me traía postres que había hecho, se ofrecía a ayudarme con las tareas de la casa. Al año se embarazaron. Gabriel estaba loco de contento. «Papá», me decía, «vas a ser abuelo. ¿Te das cuenta?» Yo también estaba emocionado. Después de años de soledad, iba a tener un nieto para mimar, para enseñarle las cosas que le había enseñado a Gabriel cuando era chico. Cuando nació Joaquín, fue amor a primera vista. Era un bebé hermoso, muy parecido a Gabriel cuando era pequeño. Florencia fue una madre muy dedicada desde el primer día. Se levantaba a cualquier hora para alimentarlo, lo cuidaba con mucha paciencia, siempre estaba pendiente de que no le faltara nada. Pero después del nacimiento de Joaquín empezaron los problemas económicos. Gabriel ganaba bien como técnico, pero con un bebé los gastos se habían multiplicado. Pañales, leche, ropa, medicamentos, todo era más caro de lo que habían calculado. Además, Florencia no podía trabajar porque tenía que cuidar al bebé. La primera vez que me pidieron ayuda fue cuando Joaquín tenía 3 meses. Gabriel vino solo a casa, se veía preocupado. «Papá», me dijo, «necesito pedirte un favor». «Decime», le respondí, «¿nos podrías prestar un poco de plata? Llegamos justos a fin de mes y Joaquín necesita leche especial que es muy cara». Por supuesto que les presté. Era mi nieto, era mi hijo. Les di 500 pesos sin pensarlo 2 veces. «Cuando puedas, me devolvés», le dije, aunque en el fondo sabía que era muy probable que no me lo devolviera nunca. Pero no me importaba. Para eso están los padres, para ayudar cuando hace falta. El problema fue que «cuando puedas me devolvés» se convirtió en «cuando pueda te devuelvo», y después en nunca más se habló del tema. Y las visitas pidiendo ayuda se volvieron regulares. Cada mes, Gabriel o Florencia venían con una nueva emergencia. Que el bebé se había enfermado y necesitaba medicamentos, que se había roto la heladera, que tenían que pagar el alquiler. Siempre había algo. Al principio venía Gabriel a pedirme, pero de a poco empezó a venir Florencia sola. «Eduardo», me decía con los ojos llorosos, «no sé qué vamos a hacer. Gabriel cobró menos este mes y no llegamos ni a la mitad». «¿Cuánto necesitas?», le preguntaba yo. «Con 1000 pesos estaríamos bien», me respondía, y yo le daba los 1000 pesos. Después empezaron las historias más dramáticas. «Eduardo», me decía Florencia, «ayer no tuvimos que cenar. Gabriel está desesperado porque no puede mantener a su familia». «¿En serio no comieron?», le preguntaba yo alarmado. «Nada», me respondía ella. «Solo un poco de pan que nos quedaba». Esas palabras me partían el corazón. La idea de que mi nieto pasara hambre, de que mi hijo no pudiera mantener a su familia, me generaba una angustia terrible. Así que le daba el dinero que me pidiera, sin hacer preguntas,
sin pedir explicaciones. Las visitas se volvieron más frecuentes. De una vez por mes pasaron a ser cada 15 días, después cada semana. Siempre era Florencia la que venía, siempre llorando, siempre con una historia diferente pero igualmente dramática. Eduardo, se nos rompió la cocina y no podemos cocinar para Joaquín. Eduardo, Gabriel se lastimó en el trabajo y perdió días de sueldo. Eduardo, Joaquín necesita ropa de invierno y no tenemos ni un peso. Cada historia era una puñalada en mi corazón de abuelo. Durante 2 años les di dinero religiosamente. Calculé que entre 600 y 1,500 pesos por mes les había dado alrededor de 30,000 pesos. Era casi la mitad de mi jubilación, pero yo vivía modestamente y podía prescindir de esa plata si era para ayudar a mi familia. Lo que me empezó a llamar la atención fue que a pesar de toda la ayuda que les daba, su situación nunca mejoraba. Siempre estaban en crisis, siempre necesitaban más dinero, siempre tenían una emergencia nueva. Era como si el dinero que yo les daba se desvaneciera en el aire. También me llamaba la atención que Gabriel ya no venía a visitarme tanto. Cuando le preguntaba a Florencia por él, me decía que estaba trabajando mucho, que llegaba muy cansado, que no tenía tiempo. Pero él se acuerda de vos, me decía. Siempre pregunta cómo estás. Un día decidí ir a visitarlos sin avisar. Hacía meses que no veía a Joaquín y quería pasar un rato con mi nieto. Tomé el colectivo hasta su barrio y fui hasta su casa. Era un sábado por la tarde, así que pensé que iban a estar. Cuando llegué a la dirección, me llevé la primera sorpresa. La casa era mucho más linda de lo que recordaba. Tenía rejas nuevas, pintura fresca, un jardín bien cuidado. Qué bien que arreglaron la casa, pensé. Se ve que las cosas les están yendo mejor. Toqué el timbre, pero nadie atendió. Volví a tocar y esperé. Nada. Justo cuando me estaba por ir, llegó la vecina de al lado. «¿Busca a los Silva?», me preguntó. «Sí», le respondí. «Soy el papá de Gabriel». «Ah, usted es el suegro de Florencia. Ella siempre habla de usted». «¿Están en casa?», le pregunté. «No», me respondió. «Se fueron esta mañana temprano. Florencia me dijo que iban a pasar el día en el club». «¿El club?», pregunté sorprendido. «Sí», me dijo la vecina. «Están socios de un club deportivo que está cerca de acá. Van casi todos los fines de semana. Un club deportivo. Socios de un club». La gente que no tenía dinero para comer era socia de un club deportivo. Me quedé parado en la vereda tratando de procesar esa información. Algo no cuadraba. «¿Hace mucho que son socios?», le pregunté a la vecina. «Como 1 año», me respondió. Al principio yo pensé que era caro para ellos, pero Florencia me dijo que habían tenido suerte con una herencia o algo así. Una herencia. Florencia nunca me había mencionado ninguna herencia. De hecho, me había contado que sus padres habían muerto cuando ella era joven y que no tenía familia con dinero. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas. Esa noche no pude dormir bien. Algo no me cerraba en toda esta historia. Al día siguiente llamé a Gabriel por teléfono. «Hola, papá», me dijo con la voz alegre. «¿Cómo andás?». «Bien», le respondí. «Ayer pasé por tu casa, pero no estaban». «Ah, sí», me dijo. «Fuimos a pasar el día afuera». «¿Todo bien?». «Sí, todo bien». «Gabriel, ¿ustedes son socios de algún club?». Se hizo un silencio del otro lado del teléfono. «¿Por qué me preguntas eso, papá?». «Por nada», le dije. Me comentó una vecina. «Ah, sí», me dijo finalmente. «Nos hicimos socios hace un tiempo. Es que necesitábamos un lugar para llevar a Joaquín los fines de semana». «¿Y no es caro?», le pregunté. «Un poco», me respondió. «Pero bueno, es una inversión en la familia». Una inversión en la familia. Mientras me pedían dinero para comer, estaban invirtiendo en un club. «Gabriel», le dije, «¿vos sabés que Florencia viene a pedirme plata casi todas las semanas?». «Sí, papá», me respondió, «y te agradecemos mucho la ayuda». «¿Pero realmente la necesitan?», le pregunté. «¿No pueden ajustar un poco los gastos?». «Papá», me dijo con un tono que no me gustó, «mantener una familia es muy caro. Si vos podés ayudarnos, nosotros lo agradecemos. Si no podés, lo entendemos». Era como si me estuviera dando a entender que yo tenía la obligación de ayudarlos. Después de esa conversación, decidí prestar más atención a los detalles. La próxima vez que Florencia vino a pedirme dinero,
La observé más cuidadosamente. Llevaba cartera nueva, zapatos que se veían caros, el pelo recién teñido. Para alguien que supuestamente no tenía dinero ni para comer, se veía muy bien arreglada. «Eduardo», me dijo con su actuación de siempre, «esta semana ha sido terrible. Gabriel tuvo que faltar 2 días al trabajo porque Joaquín se enfermó, y encima se nos rompió el lavarropas. No sé cómo vamos a hacer». «¿Cuánto necesitas?», le pregunté. «Con 1,200 estaríamos salvados», me respondió. Le di los 1,200 pesos, pero esta vez decidí hacer algo diferente. «Florencia», le dije, «¿te parece si voy con ustedes al supermercado para ayudarlos a comprar comida para Joaquín?». Su cara cambió inmediatamente. «No, Eduardo, no hace falta que te molestes. Nosotros ya sabemos qué comprar». «No es molestia», le insistí. «Me haría muy feliz poder ayudar a elegir cosas para mi nieto». «Es que», me dijo buscando excusas, «Gabriel ya arregló para ir él más tarde. Mejor dejamos para otra vez». Se fue rápidamente, como si estuviera escapando de algo. Esa reacción me confirmó mis sospechas. Si realmente necesitaban el dinero para comida, ¿por qué no quería que los acompañara al supermercado? Decidí investigar un poco más. Al día siguiente fui hasta el barrio donde vivían, pero no para visitarlos. Me quedé en una confitería que estaba en la esquina, desde donde podía ver su casa. Quería observar sus movimientos, ver si realmente su situación era tan desesperante como me decían. A eso de las 10 de la mañana salió Florencia con Joaquín. Subieron a un auto que no reconocí. Era un auto nuevo, modelo reciente. «Qué raro», pensé. Me dijeron que no tenían auto porque no les alcanzaba para mantenerlo. Los seguí caminando a una distancia prudente. Fueron hasta un shopping que estaba a unas 20 cuadras de su casa. Entré al shopping detrás de ellos y los observé desde lejos. Lo que vi me dejó helado. Florencia no estaba comprando comida para Joaquín. Estaba comprando ropa en locales caros, zapatos, carteras. Pagaba todo con tarjeta de crédito, como si fuera la cosa más natural del mundo. En una hora se gastó más dinero en ropa y accesorios del que yo le había dado el día anterior supuestamente para comida. Después la vi entrar a un restaurante del shopping. No era un lugar barato. Era un restaurante elegante donde el plato más barato costaba lo que yo gastaba en comida en toda una semana. Se sentó en una mesa, pidió comida para ella y para Joaquín, y comió tranquilamente mientras revisaba las compras que había hecho. Me quedé observándola durante 2 horas. En ningún momento se comportó como una persona que estaba pasando necesidades económicas. Se comportaba como alguien que tenía dinero de sobra para gastar en lo que quisiera. Salí del shopping con el corazón roto. No por el dinero que había perdido, sino por la traición. Durante 2 años había creído que estaba ayudando a mi familia en momentos difíciles, pero en realidad estaba financiando los lujos de mi nuera. Esa noche no pude dormir. No podía creer que Florencia fuera capaz de manipularme de esa manera, de usar mi amor por mi nieto para sacarme dinero. Pero sobre todo, no podía creer que Gabriel estuviera al tanto de todo esto y no hubiera hecho nada para impedirlo. Al día siguiente decidí confrontar a Florencia. Llamé a Gabriel al trabajo y le pregunté si Florencia iba a estar en casa por la tarde. «Sí, papá», me dijo. «¿Por qué?». «Porque quiero hablar con ella sobre algo», le respondí. «¿Todo bien?», me preguntó preocupado. «Todo bien», le mentí. Llegué a su casa a las 3 de la tarde. Florencia me atendió con su sonrisa de siempre. «Eduardo», me dijo. «¡Qué sorpresa! Necesito hablar con vos», le dije seriamente. «¿Pasó algo?», me preguntó. «Sí», le respondí, «pasó algo». Entramos a la casa. Joaquín estaba jugando en el piso del living. La casa estaba impecable, con muebles nuevos, un televisor gigante en la pared, equipos de música caros. Nada de eso combinaba con las historias de pobreza que me había estado contando. «Florencia», le dije, «ayer te vi en el shopping». Su cara se puso blanca como un papel. «¿Me viste?», me preguntó tartamudeando. «Te vi comprando ropa cara, te vi almorzando en un restaurante elegante, te vi gastando plata como si no fuera problema». Se quedó callada durante un momento. Después intentó justificarse. «Eduardo, lo que pasa es que...». «No», la interrumpí. «No me des más excusas.
Durante 2 años me dijiste que no tenían dinero ni para comer, y resulta que son socios de un club. Tienen auto nuevo, compran ropa cara y comen en restaurantes caros. Eduardo, vos no entendés, me dijo empezando a llorar, pero esta vez las lágrimas me parecieron falsas. ¿Qué no entiendo?, le pregunté. ¿Que me mentiste durante 2 años? ¿Que usaste mi amor por mi nieto para sacarme dinero? Es que nosotros necesitamos mantener un nivel, me dijo. Gabriel no puede ir al trabajo vestido con ropa vieja. Joaquín no puede ir al jardín sin juguetes lindos. Yo no puedo salir a la calle vestida como una indigente. ¿Y para eso me mentían diciéndome que no tenían para comer? Es que, me respondió, sabíamos que si te decíamos la verdad, no nos ibas a dar plata. Por supuesto que no, le grité. No te voy a dar plata para que te compres carteras caras mientras me decís que mi nieto pasa hambre. Florencia se puso a llorar más fuerte. Eduardo, por favor, no te enojes. Nosotros te queremos mucho, pero necesitamos la ayuda para mantener nuestro estilo de vida. Su estilo de vida, le dije. Lo tienen que mantener con el sueldo de Gabriel, no con mi jubilación. Pero Eduardo, me insistió, vos tenés plata de sobra. Vivís solo, no tenés grandes gastos. ¿Qué te cuesta ayudarnos un poquito? ¿Un poquito?, le pregunté. En 2 años les di 30,000 pesos. Eso no es un poquito. Bueno, me dijo, pero nosotros no te pedimos 30,000 pesos de una vez. Te pedimos de a poquito cuando necesitábamos. ¿Necesitaban para qué?, le pregunté. ¿Para comprarte zapatos de marca? ¿Para pagar el club? ¿Para ir a restaurantes caros? En ese momento llegó Gabriel del trabajo. Cuando me vio discutiendo con Florencia, se puso nervioso. ¿Qué pasa acá?, preguntó. Lo que pasa, le respondí, es que tu mujer me ha estado mintiendo durante 2 años. Le conté todo lo que había descubierto. Gabriel escuchó en silencio con la cabeza gacha. Cuando terminé le pregunté, ¿vos sabías todo esto? Se quedó callado durante mucho tiempo. Después me miró y me dijo, sí, papá, sabía. ¿Y no te parecía mal?, le pregunté. Al principio me parecía mal, me respondió, pero Florencia me convenció de que vos no te ibas a dar cuenta y de que no te hacía falta la plata. ¿No me hacía falta?, le pregunté. Gabriel, es la mitad de mi jubilación. Lo sé, papá, me dijo, pero también sé que vivís muy modestamente y que tenés ahorros. Eso no importa, le respondí. Lo que importa es que me mintieron. Florencia intervino en la conversación. Eduardo, entendé que nosotros queremos darle lo mejor a Joaquín. Queremos que vaya al jardín más caro, que tenga los juguetes más lindos, que viva en una casa bonita. ¿Y para eso tienen que mentirme?, le pregunté. Es que sabíamos que si te decíamos que el dinero era para lujos, no nos lo ibas a dar, me respondió Gabriel. Por supuesto que no, le grité. Los lujos se pagan con plata propia. Pero papá, me dijo Gabriel, nosotros pensamos que algún día te íbamos a devolver todo. ¿Cuándo?, le pregunté. ¿En qué momento de estos 2 años me devolvieron aunque sea un peso? Se quedaron callados porque sabían que tenía razón. Además, seguí diciéndoles, no se trata solo del dinero, se trata de la mentira. Durante 2 años creí que mi nieto pasaba hambre. ¿Se dan cuenta de la angustia que me generaron? Florencia empezó a llorar otra vez. Eduardo, nosotros no queríamos lastimarte. Solo queríamos tener una vida mejor. ¿A costa de qué?, le pregunté. ¿A costa de mi tranquilidad? ¿A costa de hacerme creer que mi familia pasaba necesidades? Papá, me dijo Gabriel, ¿qué querés que hagamos ahora? Quiero, le respondí, que nunca más me pidan un peso. Y quiero que me devuelvan todo el dinero que les di mintiendo. ¿Todo?, preguntó Florencia asustada. Todo, le confirmé. 30,000 pesos. Si no tienen dinero para comer, como me decían, seguramente van a tener dinero para devolverme lo que me robaron. No te robamos, me dijo Gabriel. Vos nos diste el dinero voluntariamente. Te lo di, le respondí, porque creía que lo necesitaban para vivir. Si hubiera sabido que era para lujos, nunca te habría dado ni un peso. Me fui de su casa ese día con el corazón roto. No solo por el dinero, sino por la confianza perdida. Durante 2 años había creído que tenía una nuera que me quería y un hijo que valoraba mi ayuda. Pero resulta que lo único que querían era mi dinero. Pasaron 2 semanas sin que me llamaran. Yo tampoco los llamé.
Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Después Gabriel me llamó para pedirme perdón. «Papá», me dijo, «sé que la cagamos feo. Florencia está muy arrepentida y yo también». «¿Arrepentidos de qué?», le pregunté. «¿De haberme mentido o de haberse dejado atrapar?» «De haberte mentido», me respondió. «Nunca tendríamos que haber hecho eso». «¿Y el dinero?», le pregunté. «¿Cuándo me lo van a devolver?» «Papá», me dijo, «la verdad es que no tenemos 30,000 pesos ahorrados. Tendríamos que devolvértelos de a poco». «¿En cuánto tiempo?», le pregunté. «No sé», me respondió. «Capaz en 1 año, año y medio». 1 año y medio. Querían 1 año y medio para devolverme el dinero que me habían sacado mintiendo. «Gabriel», le dije, «ustedes se gastaron mi dinero en 1 año y medio, pero quieren 1 año y medio para devolvérmelo. ¿No te parece injusto?» «Es que no tenemos de dónde sacarlo rápido», me respondió. «Podrían vender algunas de las cosas que compraron con mi dinero», le sugerí. «¿Cómo qué?». «Como la ropa cara, como los muebles nuevos, como cancelar la membresía del club». «Papá, esas cosas ya las tenemos. No las podemos devolver». «Gabriel», le dije, «si no tenían dinero para comprarlas, no las tendrían que haber comprado». «Ya sé», me respondió, «pero ahora no podemos hacer nada». Esa conversación me confirmó que Gabriel y Florencia no entendían realmente lo que habían hecho mal. Para ellos el problema era que los había descubierto, no que me hubieran mentido. Decidí tomar una medida drástica. Les dije que hasta que no me devolvieran el dinero completo, no iba a volver a verlos. «¿Ni siquiera a Joaquín?», me preguntó Gabriel. «Ni siquiera a Joaquín», le respondí. «Papá, eso no es justo», me dijo. «Joaquín no tiene culpa de lo que hicimos nosotros». «Tenés razón», le respondí. «Joaquín no tiene culpa, pero ustedes tampoco pensaron en él cuando usaron mi amor por mi nieto para manipularme». «¿Entonces no vas a ver más a tu nieto?», me preguntó Florencia cuando se enteró de mi decisión. «No», le respondí, «hasta que ustedes demuestren que entienden lo que hicieron mal». «¿Y cómo demostramos eso?». «Devolviéndome el dinero», le respondí. «Todo el dinero. Sin excusas, sin demoras». «Pero Eduardo», me insistió, «eso va a tardar mucho tiempo». «El tiempo que ustedes necesiten», le dije. «Es el tiempo que yo voy a estar sin ver a mi nieto». Pasaron 3 meses sin que me llamaran. Yo cumplí mi palabra y no fui a visitarlos. Fue muy duro porque extrañaba muchísimo a Joaquín. Pero sabía que si cedía ahora, Gabriel y Florencia iban a aprender que podían hacer lo que quisieran conmigo sin consecuencias. Al 4.º mes, Gabriel me llamó desesperado. «Papá», me dijo, «Joaquín pregunta por vos todos los días. No entiendo por qué no vas a verlo». «Ya te expliqué por qué», le respondí. «¿Y vas a mantener esa posición para siempre?», me preguntó. «Hasta que me devuelvan el dinero», le confirmé. «Está bien», me dijo finalmente. «Vamos a hacer el esfuerzo». «Pero necesitamos tiempo». «Todo el tiempo que necesiten», le respondí. «Pero hasta que no vea los 30,000 pesos, no van a volver a verme». 2 semanas después, Gabriel apareció en mi casa con un sobre. «Papá», me dijo, «acá tenés 5,000 pesos. Es lo que pudimos juntar hasta ahora». «¿De dónde los sacaron?», le pregunté. «Vendimos algunas cosas», me respondió. «¿Qué cosas?». «El televisor grande, algunos muebles, joyas que tenía Florencia». «¿Y los otros 25,000?», le pregunté. «Los vamos a juntar de a poco», me respondió. «Florencia consiguió un trabajo de medio tiempo y yo estoy haciendo horas extras». Era un comienzo. No me devolvía la confianza, pero era una señal de que por lo menos estaban dispuestos a hacer algo para reparar el daño. «Está bien», le dije. «Cuando me traigan otros 5,000, los voy a ir a visitar». «¿No podés venir ahora?», me preguntó. «Joaquín te extraña mucho». «Joaquín no es el problema», le respondí. «El problema son ustedes dos. Y hasta que no demuestren que aprendieron la lección, no van a volver a verme regularmente». Durante los siguientes meses, Gabriel me fue trayendo dinero de a poco. 500 pesos un mes, 1,000 el siguiente, 800 otro mes. Cada vez me contaba cómo habían conseguido esa plata. Florencia trabajando de vendedora en una tienda, él haciendo trabajos extras los fines de semana, vendiendo cosas que habían comprado con mi dinero. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», me dijo Gabriel un día mientras me traía 1,200 pesos. «¿Qué?
que Florencia está más contenta ahora que antes. ¿Por qué? Porque dice que se siente mejor ganando su propia plata que pidiendo prestado. ¿Y vos qué pensás? Que tenías razón, me respondió, que los lujos hay que pagarlos con plata propia. Era la primera vez que Gabriel reconocía realmente que habían estado mal. Tardaron 1 año y medio en devolverme los 30,000 pesos completos. Durante ese tiempo, los vi pocas veces y siempre en reuniones cortas y formales. Cuando finalmente me trajeron el último pago, me emocioné. «Listo, papá», me dijo Gabriel. «Acá están los últimos 2,000 pesos. Ya te devolvimos todo». «Gracias», le dije. «¿Y ahora?», me preguntó. «¿Podemos volver a tener una relación normal?». «¿Qué aprendieron de todo esto?», les pregunté a él y a Florencia, que había venido con él. «Aprendimos», me dijo Florencia, «que mentir está mal aunque sea para conseguir algo que uno quiere». «¿Y qué más?». «Que los lujos no son necesidades», me dijo Gabriel, «y que si uno no puede pagarlos con su sueldo, no los puede tener». «¿Y qué más?». «Que la confianza de la familia es más valiosa que cualquier cosa material», me respondió Florencia. «Está bien», les dije. «Si realmente aprendieron eso, podemos empezar de nuevo». «¿De nuevo?», preguntó Gabriel. «Sí», le respondí, «pero con reglas diferentes». Les expliqué cuáles iban a ser las nuevas reglas. Primera, nunca más me iban a pedir dinero prestado. Segunda, si tenían una emergencia real, me la iban a contar con la verdad completa. Tercera, yo iba a ver a Joaquín cuando quisiera, pero no iba a ser el abuelo que financia todo. «¿Y si tenemos una emergencia médica?», me preguntó Florencia. «Una emergencia médica real», le aclaré, «no una excusa para conseguir dinero para lujos». «¿Nos vas a ayudar?». «Los voy a ayudar», le confirmé, «pero primero me van a mostrar las facturas, los presupuestos, todo. No más historias, solo hechos». Durante los últimos 2 años, nuestra relación se reconstruyó lentamente. Gabriel y Florencia cumplieron su palabra. No me pidieron dinero ni una sola vez. Cuando Joaquín se enfermó de apendicitis y tuvieron que operarlo, me mostraron todas las facturas del hospital antes de pedirme ayuda. Era una emergencia real y por supuesto que los ayudé. «Papá», me dijo Gabriel después de la operación de Joaquín, «gracias por ayudarnos». «De nada», le respondí. «Para eso están los abuelos. Pero me gusta mucho más ayudar cuando sé que realmente necesitan la ayuda». «¿Y cómo sabes la diferencia?», me preguntó Florencia. «La diferencia», le respondí, «es que cuando realmente necesitan ayuda, me muestran la evidencia. Cuando me mentían, solo me contaban historias». Joaquín ahora tiene 5 años y es un niño increíble, inteligente, cariñoso, curioso. Cuando voy a visitarlo, me cuenta sobre el jardín, sobre sus amigos, sobre las cosas que aprende. No sabe nada sobre los problemas que tuvimos con sus padres, y espero que nunca tenga que saberlo. «Abuelo», me dijo hace poco, «¿por qué antes no venías tanto a verme?». «Porque», le expliqué de la manera más simple que pude, «a veces los grandes tienen problemas que tienen que resolver entre ellos». «¿Y ya los resolvieron?», me preguntó. «Sí», le respondí, «ya los resolvimos». Pero la verdad es que las cosas nunca volvieron a ser exactamente como antes. La confianza que se rompió durante esos 2 años de mentiras dejó una cicatriz que, aunque sanó, sigue estando ahí. Cada vez que Gabriel o Florencia me cuentan sobre algún gasto que hicieron, una parte de mí se pregunta si será cierto. «Papá», me dijo Gabriel hace unos meses, «¿vos todavía desconfías de nosotros?». «No desconfío», le respondí, «pero sí soy más cuidadoso». «¿Qué diferencia hay?». «La diferencia», le expliqué, «es que antes creía todo lo que me decían sin preguntar. Ahora escucho, pero también observo». La historia no terminó ahí. 6 meses después de que me devolvieran todo el dinero, descubrí que Florencia había estado haciendo lo mismo con otros familiares. Su tía Carmen me llamó un día para preguntarme sobre la situación económica de Gabriel y Florencia. «Eduardo», me dijo, «Florencia vino a casa la semana pasada, llorando porque no tenían dinero para la comida de Joaquín. Le di 500 pesos, pero después me quedé pensando, ¿realmente están tan mal?». Le conté toda la historia de lo que había pasado conmigo. Carmen se quedó en silencio durante un momento. «No puedo creer», me dijo, «que haya sido capaz de hacer lo mismo contigo». «¿A vos también te pidió dinero antes?», le pregunté. «Varias veces», me confirmó.
siempre con historias muy dramáticas. Resultó que Florencia había estado pidiendo dinero a 4 familiares diferentes, siempre con la misma excusa de que no tenían para comer, siempre llorando, siempre con historias desgarradoras. A su tía Carmen le había sacado unos 8,000 pesos en un año. A los padres de Gabriel, que vivían en otra ciudad, les había pedido dinero por teléfono, contándoles que yo no los podía ayudar porque estaba enfermo. «Esta chica es una estafadora profesional», me dijo Carmen. «Tiene todo calculado. Sabe exactamente qué decir para que uno se compadezca y le dé plata». Cuando confronté a Gabriel con esta información, se puso muy nervioso. «Papá», me dijo, «yo no sabía que Florencia le había pedido dinero a otros familiares». «¿En serio no sabías?», le pregunté. «Te juro que no sabía», me insistió. «Gabriel», le dije, «si tu mujer le sacó dinero a 4 familiares diferentes con las mismas mentiras que me dijo a mí, eso no es casualidad. Eso es un patrón de comportamiento». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que Florencia es una manipuladora profesional, y vos o sabías y te hacías el tonto, o sos muy ingenuo». Esa conversación generó una crisis en el matrimonio de Gabriel. Cuando él enfrentó a Florencia con la información que yo le había dado, ella negó todo al principio. Después, cuando Gabriel le mostró que teníamos pruebas, admitió que había pedido dinero a otros familiares, pero trató de justificarlo. «Era para mantener nuestro nivel de vida», le dijo a Gabriel según me contó después. «Era para que Joaquín no se sintiera inferior a sus compañeros del jardín». «¿Y para eso tenías que mentirle a mi familia?», le preguntó Gabriel. «Era la única forma de conseguir la plata que necesitábamos», le respondió ella. Gabriel vino a casa esa noche completamente devastado. «Papá», me dijo, «no sé qué hacer. Me casé con una mujer que resulta que es una mentirosa compulsiva». «¿Qué sentís?», le pregunté. «Me siento engañado», me respondió. «Durante 3 años creí que estaba casado con una persona, pero resulta que estaba casado con otra completamente diferente». «¿Y qué vas a hacer?». «No sé», me respondió. «Por un lado, la quiero. Por el otro, no sé si puedo seguir viviendo con alguien en quien no confío». «Gabriel», le dije, «el amor no alcanza si no hay confianza, y la confianza, una vez que se rompe, es muy difícil de reconstruir». «¿Vos pensás que tendría que separarme?», me preguntó. «Yo no te puedo decir qué hacer», le respondí, «pero sí te puedo decir que si Florencia fue capaz de mentirle a toda la familia durante años para conseguir dinero, es muy probable que sea capaz de mentir sobre otras cosas también». Gabriel y Florencia fueron a terapia de pareja durante 6 meses. El psicólogo les explicó que el comportamiento de Florencia tenía un nombre: estafa afectiva. «Tu mujer», le explicó a Gabriel, «usa los vínculos emocionales para manipular a las personas y conseguir beneficios económicos». «¿Eso se puede curar?», le preguntó Gabriel al psicólogo. «Se puede tratar», le respondió, «pero la persona tiene que reconocer que tiene un problema y estar genuinamente dispuesta a cambiar. No es algo que se cure de un día para el otro». Florencia hizo el esfuerzo durante un tiempo, dejó de pedirle dinero a los familiares, consiguió un trabajo fijo, empezó a ser más transparente con los gastos de la casa, pero al año y medio recayó. Gabriel me llamó una noche llorando. «Papá», me dijo, «encontré que Florencia le pidió dinero a mi jefe. Le inventó una historia sobre que Joaquín necesitaba una operación urgente». «¿Y tu jefe le dio plata?», le pregunté. «Le dio 2,000 pesos», me confirmó. Y cuando yo le pregunté a Florencia, me mintió. Me dijo que nunca había hablado con mi jefe. «¿Y qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Me voy a separar», me respondió. «No puedo seguir viviendo así. No puedo estar constantemente preguntándome si lo que me dice mi mujer es verdad o mentira». La separación fue complicada. Florencia trató de manipular emocionalmente a Gabriel. «Me vas a quitar a mi hijo», le decía. «Joaquín va a crecer sin padre por tu culpa». Pero Gabriel ya había aprendido a reconocer sus técnicas de manipulación. «Florencia», le dijo, «Joaquín no va a crecer sin padre. Va a crecer con un padre que no tolera las mentiras». «¿Y vas a destruir nuestra familia por unos pesos?», le preguntó ella. «No», le respondió Gabriel. «Voy a proteger a mi familia de alguien que la usa para conseguir dinero». Hoy, 2 años después de la separación, Gabriel vive solo con Joaquín. Es un padre excepcional, muy presente, muy cariñoso.
Joaquín está bien adaptado a la nueva situación. Ve a su madre los fines de semana, pero vive con Gabriel de lunes a viernes. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, me dijo Gabriel hace poco. ¿Qué? Que durante años creí que tenía una familia unida, pero todo era mentira. La unión que yo sentía estaba basada en engaños. ¿Te arrepentís de haberte separado?, le pregunté. Para nada, me respondió. Ahora vivo tranquilo. No tengo que estar preguntándome si lo que me dice mi pareja es verdad. No tengo que estar pidiendo perdón a familiares por las mentiras de mi mujer. ¿Y Florencia? Florencia rehizo su vida rápidamente. A los 6 meses de la separación ya tenía novio nuevo. Según me contó Gabriel, le está haciendo lo mismo al nuevo novio que nos había hecho a nosotros. Le pide plata constantemente, me dijo Gabriel, siempre con historias dramáticas sobre gastos de Joaquín. ¿Y el novio le da?, le pregunté. Por ahora sí, me respondió Gabriel. Pero cuando se dé cuenta de que es todo mentira, se va a ir como me fui yo. ¿Y vos no le dijiste nada? No, me respondió Gabriel. Cada uno tiene que aprender por su propia experiencia. Joaquín ahora tiene 7 años y es un chico muy inteligente. Ha empezado a hacerme preguntas sobre por qué sus padres no viven juntos. Abuelo me preguntó hace poco, ¿por qué papá y mamá se separaron? Porque, le expliqué de la manera más simple que pude, a veces las personas grandes no se ponen de acuerdo sobre cosas importantes. ¿Cómo qué cosas? Como la importancia de decir siempre la verdad, le respondí. ¿Mamá no decía la verdad?, me preguntó. No quise contestar esa pregunta directamente. Lo importante, le dije, es que vos siempre digas la verdad, sin importar las circunstancias. Aunque la verdad pueda lastimar a alguien, me preguntó. Especialmente cuando la verdad puede lastimar, le respondí. Porque las mentiras lastiman mucho más que la verdad. Como cuando mamá les mentía a los familiares para conseguir dinero, me preguntó. Me quedé helado. ¿Vos sabés eso?, le pregunté. Sí, me respondió. Escuché cuando papá hablaba por teléfono con vos sobre eso. ¿Y qué pensás sobre eso? Pienso, me dijo con una seriedad que me sorprendió, que está mal mentir para conseguir cosas. ¿Y qué aprendiste de todo esto?, le pregunté. Aprendí, me respondió, que es mejor no tener cosas que conseguirlas mintiendo. Esa respuesta me llenó de orgullo. A pesar de todo lo que había pasado, Joaquín estaba aprendiendo las lecciones correctas. Gabriel ahora tiene una relación nueva. Se llama Patricia y es maestra jardinera. La conoció en el jardín de Joaquín. Es una mujer sencilla, honesta, trabajadora. Papá, me dijo Gabriel cuando me la presentó, Patricia es todo lo opuesto a Florencia. ¿En qué sentido?, le pregunté. En que dice la verdad, me respondió, en que trabaja por lo que quiere, en que no le pide dinero a nadie, en que no manipula a la gente emocionalmente. ¿Y eso te gusta? Me tranquiliza, me respondió. Por primera vez en años no tengo que estar preguntándome si lo que me dice mi pareja es verdad. Patricia y Joaquín se llevan muy bien. Ella no trata de reemplazar a la madre de Joaquín, pero sí es una figura femenina positiva en su vida. Abuelo, me dijo Joaquín hace poco, Patricia nunca me pide que le mienta a nadie. ¿Florencia te pedía que mintiera?, le pregunté. A veces, me respondió. Cuando llamaba por teléfono para pedir dinero, me decía que si alguien preguntaba, tenía que decir que no teníamos comida. ¿Y vos qué hacías? Al principio mentía, me confesó, pero después me empezó a hacer sentir mal. ¿Por qué te hacía sentir mal? Porque sabía que no era verdad, me respondió. Nosotros sí teníamos comida. A veces teníamos comida más rica que otros chicos de mi jardín. ¿Y ahora qué pensás sobre eso? Pienso que mamá se equivocaba mucho, me respondió. Es triste que un chico de 7 años tenga que llegar a esas conclusiones sobre su madre, pero también es bueno que sea capaz de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. La semana pasada me encontré con Florencia en el supermercado. No la había visto en más de un año. Se acercó a saludarme como si no hubiera pasado nada. Eduardo, me dijo con una sonrisa, ¿cómo andás? Bien, Florencia, le respondí fríamente. ¿Y vos? Muy bien, me dijo. Rehice mi vida, tengo novio nuevo, estoy muy contenta. Me alegro por vos, le dije sin mucha convicción. Eduardo, me dijo después de unos segundos, ¿podríamos hablar un momento? ¿Sobre qué?, le pregunté.
Sobre lo que pasó, me respondió. Me gustaría pedirte perdón. Nos sentamos en el bar del supermercado. Eduardo, me dijo, sé que me comporté muy mal contigo y con Gabriel. Sé que les mentí, que los usé, que los manipulé. Sí, le confirmé, hiciste todo eso. Quiero que sepas, siguió diciendo, que estoy en terapia psicológica. Mi psicóloga me explicó que tengo un trastorno de personalidad que me hace manipular a las personas para conseguir lo que quiero. ¿Y eso te disculpa?, le pregunté. No me disculpa, me respondió, pero me ayuda a entender por qué lo hacía. Florencia, le dije, durante 2 años me hiciste creer que mi nieto pasaba hambre para sacarme dinero para tus caprichos. ¿Te das cuenta del daño que me hiciste? Sí, me respondió empezando a llorar. Me doy cuenta y me arrepiento todos los días. ¿En serio te arrepentís?, le pregunté. ¿O me estás tratando de manipular otra vez? Me arrepiento en serio, me insistió. Está bien, le dije, acepto tu disculpa, pero eso no significa que voy a olvidar lo que hiciste. ¿Y podríamos intentar llevarnos mejor por el bien de Joaquín?, me preguntó. Florencia, le expliqué, yo no te voy a tratar mal cuando te vea. No voy a hablar mal de vos delante de Joaquín, pero tampoco voy a fingir que tenemos una relación normal. Vos destruiste la confianza y eso no se arregla con una disculpa. ¿Nunca me vas a perdonar completamente?, me preguntó. Ya te perdoné, le respondí, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que voy a volver a confiar en vos. Esa conversación con Florencia me hizo reflexionar sobre todo lo que había pasado. Durante 3 años había creído que tenía una nuera que me quería y que pasaba por dificultades económicas, pero en realidad tenía una nuera que me veía como una fuente de ingresos y que era capaz de cualquier mentira para conseguir dinero. ¿Me arrepiento de haber ayudado cuando creía que necesitaban ayuda? No, creo que es importante ayudar a la familia cuando realmente necesita ayuda. ¿Me arrepiento de haber sido tan ingenuo? Sí. Tendría que haber prestado más atención a las señales que indicaban que algo no cuadraba. ¿Qué señales tendría que haber visto? Que siempre necesitaban dinero, pero nunca mejoraba su situación. Que Florencia siempre venía sola a pedirme y nunca quería que Gabriel supiera exactamente cuánto me pedía. Que sus historias eran cada vez más dramáticas, pero menos coherentes. ¿Y qué aprendí de toda esta experiencia? Aprendí que el amor de familia no debe ser ciego. Que ayudar a los seres queridos está bien, pero que uno tiene que asegurarse de que realmente necesiten ayuda. Que la manipulación emocional existe y que puede venir de las personas más cercanas. También aprendí que poner límites no es ser malo con la familia. Que decir no a veces es necesario para protegerse. Que la confianza es fácil de perder, pero muy difícil de recuperar. Hoy, a los 67 años, vivo tranquilo sabiendo que tomé las decisiones correctas. No me arrepiento de haber confrontado a Florencia cuando descubrí sus mentiras. No me arrepiento de haber exigido que me devolvieran el dinero. No me arrepiento de haber apoyado la decisión de Gabriel de separarse. Mi relación con Gabriel es mejor que nunca. Él aprendió a valorar la honestidad por encima de todo. Mi relación con Joaquín es hermosa. Él está creciendo con valores sólidos a pesar de todo lo que pasó. Y mi relación conmigo mismo es de paz, porque sé que defendí mi dignidad cuando era necesario. Y vos que me estás escuchando, ¿tenés algún familiar que te pide ayuda económica constantemente? ¿Las historias que te cuenta son cada vez más dramáticas, pero la situación nunca mejora? ¿Sentís que te están manipulando emocionalmente para conseguir dinero? Si la respuesta es sí, mi consejo es que empieces a hacer preguntas, que pidas pruebas, que observes si lo que te dicen coincide con lo que ves. Porque ayudar a la familia está bien, pero ser usado por la familia está mal. La manipulación emocional es más común de lo que creemos, y muchas veces viene de las personas que más queremos, que saben exactamente cuáles son nuestros puntos débiles y cómo usarlos para conseguir lo que quieren. Mi nuera lloraba diciéndome, «Sin tu ayuda no comemos», pero descubrí que usaba el dinero en lujos. Durante años creí que estaba salvando a mi nieto del hambre, pero en realidad estaba financiando los caprichos de una mujer manipuladora. ¿Cuánto tiempo perdí preocupándome por problemas que no existían?
¿Cuántas noches me desvelé pensando en cómo ayudar a una familia que no necesitaba ayuda? ¿Cuánto dinero gasté en mentiras mientras privaba mi propia vejez de algunos gustos? Pero también gané algo importante. Gané la experiencia de haber puesto límites. Gané el respeto de mi hijo, que vio que su padre no se dejaba manipular. Gané la tranquilidad de saber que ahora cuando ayudo a alguien es porque realmente necesita ayuda. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si esta historia te ayudó a identificar alguna situación similar en tu vida. Contame si vos también estás dispuesto a poner límites cuando alguien trata de manipularte emocionalmente para conseguir dinero. Pero la historia no termina ahí. 6 meses después de mi conversación con Florencia en el supermercado, recibí una llamada que me cambió completamente la perspectiva sobre todo lo que había vivido. Era de una mujer llamada Teresa Morales, que se presentó como trabajadora social del municipio. «Señor Silva», me dijo, «estoy investigando un caso de estafa que involucra a una persona que creemos que usted conoce». «¿Qué tipo de estafa?», le pregunté. «Estafa con vulnerabilidad emocional», me respondió. «Una mujer que usa historias dramáticas sobre situaciones familiares para conseguir dinero de diferentes personas». «¿Florencia Ruiz?», le pregunté. «Exactamente», me confirmó. «¿Usted fue víctima de sus engaños?». Le conté toda la historia de lo que había pasado conmigo durante esos 2 años. La trabajadora social tomó nota de cada detalle. «Señor Silva», me dijo cuando terminé de contar, «usted no fue el único. Hemos identificado al menos 15 personas que fueron estafadas por la señora Ruiz usando el mismo método». «¿15 personas?», pregunté incrédulo. «Sí», me confirmó, «y creemos que puede haber más». Me explicó que Florencia tenía un sistema muy elaborado. Identificaba personas mayores con buen corazón, generalmente hombres que habían perdido a sus esposas y que tenían nietos. Se acercaba a ellos haciéndose pasar por una madre soltera desesperada o por la nuera de algún conocido, siempre con la misma historia. No tenía dinero para alimentar a sus hijos. «¿Y cómo la descubrieron?», le pregunté. «Por casualidad», me respondió. 2 de las víctimas se conocían en el barrio y un día se pusieron a conversar. Cuando se dieron cuenta de que las 2 estaban ayudando a la misma mujer con el mismo niño, que supuestamente se llamaba diferente en cada caso, empezaron a sospechar. Teresa me explicó que Florencia había perfeccionado su técnica durante años. Conocía exactamente qué botones emocionales tocar, qué palabras usar, cómo generar lástima y urgencia al mismo tiempo. «Es una manipuladora muy hábil», me dijo. «Estudia a sus víctimas, aprende sus debilidades y las explota de manera calculada». «¿Y mi hijo Gabriel sabía todo esto?», le pregunté. «Esa es una de las cosas que estamos investigando», me respondió. En algunos casos, los esposos o parejas estaban al tanto. En otros casos, eran víctimas también. Esa información me dejó helado. Durante todos estos años había creído que Gabriel simplemente se había dejado llevar por su mujer, que había sido débil pero no malicioso. Pero ahora tenía que considerar la posibilidad de que él hubiera sido parte activa de la estafa. «¿Qué necesitan de mí?», le pregunté a Teresa. «Necesitamos que haga una denuncia formal», me respondió, «y, si es posible, que testifique cuando llegue el momento del juicio». «¿Va a haber juicio?», le pregunté. «Sí», me confirmó. Con 15 víctimas identificadas y un monto total de más de 200,000 pesos estafados, este caso va a llegar a la justicia. 200,000 pesos. Florencia había estafado 200,000 pesos a 15 personas diferentes. Mi caso de 30,000 pesos era apenas una pequeña parte de su operación. Esa noche no pude dormir. No podía creer que había sido parte de algo tan grande, tan organizado, pero sobre todo no podía dejar de preguntarme cuál había sido realmente el rol de Gabriel en todo esto. Al día siguiente llamé a Gabriel y le pedí que viniera a casa. Tenía que confrontarlo con la información que había recibido. Cuando llegó se veía relajado, sin sospecha de lo que estaba por escuchar. «Gabriel», le dije sin dar vueltas, «ayer me llamó una trabajadora social del municipio. Están investigando a Florencia por estafa». Su cara cambió inmediatamente. Se puso pálido y empezó a tartamudear. ¿Qué tipo de estafa?», me preguntó.
La misma estafa que nos hizo a nosotros, le respondí, pero con 15 familias diferentes. ¿15 familias? Preguntó fingiendo sorpresa. Gabriel, le dije, no me actúes. Tu reacción me dice que vos sabías que había más víctimas. Se derrumbó en el sillón y se tapó la cara con las manos. Papá, me dijo, yo no sabía que eran tantas. ¿Pero sabías que había otras? Le pregunté. Sabía que había algunas, me admitió. ¿Cuántas? 3 o 4, me respondió. ¿Y no te pareció mal? Al principio me pareció mal, me respondió, pero Florencia me convenció de que esa gente tenía plata de sobra y que nosotros realmente necesitábamos la ayuda. Gabriel, le dije, eso no es necesitar ayuda, eso es estafar. Ya lo sé, me respondió, por eso me separé de ella. ¿Te separaste por eso o porque te descubrieron? Le pregunté. Me separé, me dijo, porque me di cuenta de que estaba casado con una delincuente. ¿Y por qué nunca me contaste que había más víctimas? Le pregunté. Porque tenía vergüenza, me respondió, porque sabía que si vos te enterabas de que yo sabía que Florencia estafaba a otra gente, ibas a pensar que yo era tan malo como ella. ¿Y no eras tan malo como ella? Le pregunté. Papá, me dijo, yo nunca inventé las historias, yo nunca fui a pedirle plata a nadie, yo solo dejé que pasara. Gabriel, le expliqué, dejar que pase una estafa sabiendo que está pasando te convierte en cómplice. Se puso a llorar. Ya lo sé, papá. Por eso estoy en terapia, por eso me separé, por eso estoy tratando de ser una persona diferente. ¿Y vas a testificar en el juicio contra Florencia? Le pregunté. Si me llaman, sí, me respondió. Aunque eso signifique admitir públicamente que fui cómplice. Una semana después, la trabajadora social me llamó nuevamente. Señor Silva, me dijo, apareció una víctima más, y esta vez no se trata solo de dinero. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Florencia Ruiz también falsificó documentos médicos para conseguir dinero. Me explicó que una de las víctimas era un hombre de 70 años llamado Roberto Jiménez, que había perdido a su esposa por cáncer. Florencia se había acercado a él, contándole que su hijo tenía leucemia y necesitaba tratamiento urgente. Para darle credibilidad a su historia, había falsificado análisis médicos y recetas. Le sacó 50,000 pesos en 6 meses, me contó Teresa. El señor Jiménez vendió hasta su auto para ayudarla. ¿Y cómo descubrieron que los documentos eran falsos?, le pregunté. Porque el señor Jiménez, preocupado por el niño, fue al hospital a preguntar por el caso. Ahí se enteró de que nunca había habido ningún niño internado con ese nombre. Falsificación de documentos médicos. El caso se estaba volviendo cada vez más serio. Ya no se trataba solo de mentiras para conseguir dinero, sino de falsificar documentos oficiales. Señor Silva, me dijo Teresa, necesito preguntarle algo importante. ¿Usted alguna vez vio documentos médicos relacionados con las supuestas emergencias de su nieto? No, le respondí. Florencia siempre me contaba las historias, pero nunca me mostró papeles. ¿Y usted nunca pidió ver los papeles?, me preguntó. No, le admití, confiaba en ella. Señor Silva, me dijo, eso no lo hace responsable de nada. Usted actuó de buena fe, pero me ayuda a entender el perfil de víctimas que elegía Florencia. ¿Qué perfil?, le pregunté. Personas de buen corazón, me respondió, que no tienen la costumbre de desconfiar de la familia. Florencia sabía que usted nunca le iba a pedir facturas o comprobantes porque venía como su nuera. Esa explicación me hizo sentir un poco mejor, pero también me hizo reflexionar sobre mi propia ingenuidad. ¿Era normal que un abuelo pidiera comprobantes médicos cuando su nuera le contaba que el nieto estaba enfermo? Probablemente no. Pero tampoco era normal que una nuera inventara enfermedades para conseguir dinero. Un mes después, comenzó el juicio. Yo fui uno de los primeros testigos en declarar. El fiscal me pidió que contara toda la historia desde el principio, sin omitir detalles. Fue muy difícil tener que revivir toda la experiencia frente a una sala llena de gente. Señor Silva, me preguntó el fiscal, ¿en algún momento sospechó que las historias que le contaba la acusada podían ser falsas? No al principio, le respondí, pero después de un tiempo empecé a notar inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Que a pesar de toda la ayuda que les daba, su situación económica nunca mejoraba, expliqué.
y que las emergencias eran cada vez más frecuentes y más dramáticas. Florencia estaba sentada en el banquillo de los acusados, vestida de manera muy sobria, muy diferente a como yo la recordaba. Su abogado trataba de argumentar que ella sufría de un trastorno psicológico que la hacía mentir compulsivamente, pero el fiscal demostró que su comportamiento era demasiado calculado y organizado como para ser producto de una enfermedad mental. La acusada, dijo el fiscal en su alegato final, no actuaba por impulso, tenía un sistema. Estudiaba a sus víctimas, planificaba sus abordajes, inventaba historias específicas para cada caso. Esto no es una enfermedad mental, esto es una actividad delictiva premeditada. El juicio duró 3 meses. Una por una, las 15 víctimas fuimos declarando. Escuchar las historias de los otros me hizo dar cuenta de lo afortunado que había sido. A mí me había sacado 30,000 pesos, pero a otras víctimas les había sacado hasta 80,000. La víctima que más me impactó fue una señora de 65 años llamada Carmen Herrera. Florencia se había acercado a ella, haciéndose pasar por una vecina que acababa de quedarse viuda y no tenía dinero para el funeral de su marido. «Yo acababa de perder a mi marido también», declaró Carmen entre lágrimas, y cuando escuché su historia, me identifiqué completamente. Le di todo lo que tenía ahorrado para mi propio funeral. Le había dado 40,000 pesos, todo lo que tenía ahorrado. El momento más dramático del juicio fue cuando declaró Roberto Jiménez, el señor al que Florencia le había falsificado los documentos médicos. Roberto tenía 73 años y había vendido su auto y hasta algunos muebles de su casa para ayudar con el supuesto tratamiento de leucemia del hijo de Florencia. «Yo perdí a mi esposa por cáncer», declaró Roberto con la voz quebrada. «Y cuando esta señora me contó que su hijo tenía leucemia, reviví todo mi dolor. No podía permitir que otro niño muriera por falta de dinero para el tratamiento». Cuando el abogado de Florencia le preguntó por qué no había verificado la información en el hospital, Roberto respondió algo que se me quedó grabado. «Señor, cuando uno está frente a una madre desesperada que le dice que su hijo se puede morir, uno no piensa en verificar, uno piensa en ayudar». Gabriel también tuvo que declarar. Fue muy doloroso verlo admitir públicamente que había sido cómplice de las estafas de su exmujer. «Yo sabía que mi exesposa pedía dinero a otras personas», declaró, «pero no sabía la magnitud del problema hasta que comenzó esta investigación». «¿Por qué no detuvo a su exesposa cuando se dio cuenta de lo que hacía?», le preguntó el fiscal. «Porque», respondió Gabriel, «era más fácil mirar para otro lado que enfrentar la realidad de que estaba casado con una estafadora». Su testimonio fue importante para el caso porque confirmó que Florencia actuaba de manera premeditada y que tenía un sistema organizado para contactar y manipular a sus víctimas. El momento más tenso del juicio fue cuando Florencia decidió declarar en su propia defensa. Trató de justificar sus acciones, diciendo que ella realmente creía que necesitaba el dinero para darle una mejor vida a su hijo. «Yo nunca quise lastimar a nadie», declaró Florencia. «Solo quería que mi hijo tuviera las mismas oportunidades que otros niños. Y para eso tenía que inventar historias sobre enfermedades graves», le preguntó el fiscal. «Es que», respondió Florencia, «sabía que si contaba la verdad, nadie me iba a ayudar». «¿Cuál era la verdad?», le preguntó el fiscal. «Que quería dinero para mantener un nivel de vida que no podía pagar con mi sueldo», admitió finalmente Florencia. Esa admisión fue crucial para la condena. 3 días después de que terminaran las declaraciones, el juez dio su veredicto. Florencia fue condenada a 4 años de prisión por estafa reiterada y falsificación de documentos públicos. También fue condenada a restituir el dinero estafado a cada una de las víctimas. La acusada, dijo el juez al leer la sentencia, aprovechó los sentimientos más nobles de sus víctimas para cometer delitos gravísimos. Usó el amor familiar, la solidaridad, la compasión por los niños enfermos, para enriquecerse ilícitamente. Este comportamiento merece el máximo rigor de la ley. Cuando escuché la sentencia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente se había hecho justicia.
Tristeza porque todo ese proceso había confirmado que mi nieto había crecido con una madre capaz de cualquier cosa por dinero. Después del juicio, varios de nosotros, las víctimas, nos quedamos conversando en la puerta del juzgado. Era la primera vez que nos veíamos las caras después de meses de estar unidos solo por haber sido engañados por la misma persona. ¿Saben qué es lo que más me duele?, dijo Carmen Herrera. ¿Qué?, le preguntamos. Que ahora voy a desconfiar de cualquier persona que me pida ayuda. Florencia no solo me robó dinero, me robó la capacidad de confiar. Roberto Jiménez asintió. Yo también siento lo mismo. Antes, cuando alguien me contaba un problema, inmediatamente pensaba cómo ayudar. Ahora, lo primero que pienso es si será verdad o mentira. Esa reflexión me pegó fuerte. Florencia no solo nos había robado dinero, nos había robado algo más valioso: la inocencia, la capacidad de ayudar sin sospechar, la generosidad natural que teníamos hacia las personas que creíamos que necesitaban ayuda. ¿Ustedes creen que vamos a recuperar alguna vez esa plata?, preguntó otro de los estafados. Lo dudo, le respondí. Florencia gastó todo lo que nos robó. ¿De dónde va a sacar 200,000 pesos para devolvernos? Y era verdad. La restitución ordenada por el juez era apenas simbólica. Florencia no tenía bienes para embargar ni trabajo fijo del cual descontar un porcentaje del sueldo. Legalmente tenía la obligación de devolvernos el dinero, pero prácticamente era imposible que lo hiciera. 6 meses después de la sentencia, Florencia fue a prisión. Gabriel me contó que Joaquín estaba viviendo una situación muy difícil. No entiende por qué su mamá está presa, me dijo. Y yo no sé cómo explicarle que su madre es una delincuente. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que su mamá se había equivocado mucho y que tenía que pagar las consecuencias de sus errores, me respondió Gabriel. Y él entiende. Entiende que su mamá hizo algo malo, me respondió, pero no entiende por qué tuvo que mentir para conseguir dinero. La situación de Joaquín me partía el corazón. Era un niño inocente que estaba pagando las consecuencias de las acciones de su madre, pero también era una oportunidad para enseñarle valores importantes sobre la honestidad y las consecuencias de nuestros actos. Abuelo, me preguntó Joaquín un día, ¿es verdad que mamá les mintió a muchas personas para conseguir dinero? Sí, Joaquín, le respondí, es verdad. ¿Y por eso está presa? Sí, por eso está presa. ¿Todas las historias que mamá contaba sobre que no teníamos comida eran mentira?, me preguntó. Sí, eran mentira, le confirmé. ¿Y vos le dabas plata porque creías que no teníamos comida? Exacto, le respondí. Abuelo, me dijo después de pensar un momento, ¿vos estás enojado conmigo porque mamá te mintió? No, Joaquín, le dije abrazándolo. Yo no estoy enojado contigo. Vos no hiciste nada malo. Vos eras muy chiquito para entender lo que estaba pasando. ¿Pero estás enojado con mamá?, me preguntó. No enojado, le expliqué, pero sí muy decepcionado. Tu mamá hizo cosas que están muy mal y ahora tiene que pagar las consecuencias. ¿Y yo también voy a tener que pagar consecuencias por lo que hizo mamá? Esa pregunta me rompió el corazón. No, Joaquín, le dije. Vos no tenés que pagar por lo que hizo tu mamá, pero sí podés aprender de lo que pasó, para no cometer los mismos errores cuando seas grande. ¿Qué puedo aprender?, me preguntó. Podés aprender que mentir está mal, aunque sea para conseguir algo que querés mucho, le expliqué. Podés aprender que si necesitas ayuda, tenés que pedirla diciendo la verdad. Y podés aprender que las acciones siempre tienen consecuencias. Joaquín absorbía cada palabra como una esponja. A los 8 años ya había tenido que aprender lecciones que muchos adultos no aprenden nunca. Pero también había desarrollado una madurez emocional impresionante para su edad. Abuelo, me dijo hace poco, cuando yo sea grande, nunca voy a mentir para conseguir plata. ¿Y cómo vas a conseguir las cosas que quieras?, le pregunté. Trabajando, me respondió, como hace papá. Esa respuesta me llenó de orgullo. A pesar de todo lo que había pasado, Joaquín estaba creciendo con valores sólidos. Gabriel, por su parte, había aprendido lecciones importantes sobre la honestidad y la responsabilidad personal. Su relación con Patricia, la maestra jardinera, se había fortalecido durante todo el proceso del juicio. Papá, me dijo Gabriel hace unos meses, Patricia me ayudó mucho durante el juicio. Nunca me juzgó por haber sido cómplice de Florencia.
¿Y eso qué te enseñó?, le pregunté. Me enseñó la diferencia entre una mujer que te acepta con tus errores y te ayuda a ser mejor, y una mujer que te usa para conseguir lo que quiere. ¿Y estás seguro de que Patricia es diferente a Florencia?, le pregunté. Completamente seguro, me respondió. Patricia trabaja, paga sus gastos, nunca me pidió dinero, y cuando yo le ofrezco ayuda económica, la rechaza diciendo que ella puede mantenerse sola. Patricia se había convertido en una figura muy importante para Joaquín también. Abuelo, me contó Joaquín, Patricia me está enseñando a cocinar. ¿Y para qué querés aprender a cocinar?, le pregunté. Para cuando sea grande poder cuidarme solo, me respondió, y no tener que pedirle plata a nadie para comer. Esas palabras de mi nieto me confirmaron que estaba creciendo con la mentalidad correcta. Hace 3 meses Florencia salió en libertad condicional después de cumplir 2 años y medio de su condena. Gabriel me contó que había intentado contactarlo para ver a Joaquín, pero él se había negado. ¿Por qué no la dejas ver a Joaquín?, le pregunté. Porque, me respondió Gabriel, hasta que ella no demuestre que realmente cambió, no voy a exponer a mi hijo a su influencia. ¿Y cómo puede demostrar que cambió? Empezando a devolverle la plata a la gente que estafó, me respondió. Consiguiendo un trabajo honesto, reconociendo públicamente el daño que hizo. Hasta que no haga eso, para mí sigue siendo la misma delincuente de antes. Me pareció una posición sensata. Joaquín necesitaba estabilidad y ejemplos positivos, no la influencia de alguien que durante años había vivido mintiendo y estafando. La semana pasada me encontré nuevamente con Teresa Morales, la trabajadora social que había investigado el caso. Señor Silva, me dijo, quería contarle que hemos identificado 3 víctimas más de Florencia Ruiz. ¿3 más?, le pregunté sorprendido. Sí, me confirmó. Casos anteriores que no habíamos detectado durante la investigación original. ¿Y van a reabrir el caso? Ya lo reabrimos, me respondió. Florencia va a tener que volver a declarar y probablemente vuelva a prisión. La información me dejó pensando. Florencia había salido de prisión y en lugar de tratar de reconstruir su vida honestamente, había continuado con sus actividades delictivas o habían aparecido más evidencias de estafas anteriores. ¿Cómo están las víctimas originales?, le pregunté a Teresa. La mayoría se está recuperando emocionalmente, me respondió, pero algunos siguen teniendo problemas para confiar en las personas. ¿Y económicamente? Económicamente, me respondió. Nadie recuperó su dinero. Florencia nunca tuvo intención real de restituir lo que robó. Esa información confirmó lo que todos sospechábamos. La restitución ordenada por el juez había sido solo una formalidad legal. En la práctica, Florencia nunca iba a devolver el dinero que nos había robado. Hoy, 3 años después de descubrir las mentiras de Florencia, puedo decir que he aprendido a vivir con las consecuencias de haber sido estafado. No solo las consecuencias económicas, que al final del día fueron las menos importantes, sino las consecuencias emocionales. He aprendido a ser más cuidadoso cuando alguien me pide ayuda, no porque haya perdido la capacidad de ser generoso, sino porque entendí que la generosidad ciega puede ser perjudicial tanto para el que da como para el que recibe. He aprendido que está bien pedir pruebas, que está bien hacer preguntas, que está bien desconfiar cuando algo no cuadra. Esto no me convierte en una mala persona, me convierte en una persona inteligente. He aprendido que la manipulación emocional es más común de lo que pensamos y que puede venir de las personas más cercanas, que hay gente que estudia nuestras debilidades para explotarlas, que el amor familiar no debe ser un cheque en blanco para que otros hagan lo que quieran con nosotros. ¿Me arrepiento de haber ayudado a Florencia cuando creía que necesitaba ayuda? No. Creo que ayudar a quienes necesitan es correcto. Me arrepiento de no haber sido más observador. Sí, tendría que haber prestado más atención a las inconsistencias en sus historias. ¿Qué les diría a otras personas que podrían estar en mi situación? Que confíen pero verifiquen. Que ayuden pero que se aseguren de que la ayuda sea realmente necesaria. Que no tengan miedo de hacer preguntas o pedir explicaciones. La manipulación emocional funciona porque aprovecha nuestros mejores sentimientos. El amor, la compasión, la generosidad, la solidaridad, pero podemos mantener esos sentimientos y al mismo tiempo protegernos de quienes quieren aprovecharse de ellos.
Mi nuera lloraba diciéndome, «Sin tu ayuda no comemos», pero descubrí que usaba el dinero en lujos. Durante 2 años, financié los caprichos de una estafadora profesional mientras creía que estaba salvando a mi nieto del hambre. ¿Cuántas personas hay como Florencia en nuestras familias, en nuestros círculos sociales, aprovechándose de la bondad de otros? ¿Cuántas historias dramáticas que escuchamos son reales y cuántas son teatro para conseguir dinero? No se trata de volverse desconfiado o mezquino. Se trata de aprender a distinguir entre quienes realmente necesitan ayuda y quienes solo quieren aprovecharse de nuestra generosidad. Y esa distinción, aunque dolorosa de aprender, es fundamental para proteger nuestra dignidad y nuestro patrimonio. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si reconoces algún patrón similar en tu propia familia o círculo social. Contame si esta historia te ayudó a reflexionar sobre la importancia de verificar antes de ayudar, porque al final ser generoso está bien, ser manipulado está mal. Que aprender la diferencia entre una cosa y la otra es una de las lecciones más valiosas que podemos aprender en la vida.